Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal este sábado de reencontrarnos otra vez para hablar de inteligencia relacional con los animales, la naturaleza, de todos estos temas que nos gustan tanto? Estábamos ahorita, Ana, Isa y yo, conversando y hablando de lo que vamos un poco ya a hablar, recordando también nuestras experiencias de todas estas teorías que hoy en día se ponen de moda, pero que no, que la moda viene desde hace muchos años, que simplemente es ir recordando muchas cosas que hablábamos desde hace muchísimos años, que gracias que también recordábamos a José María Poveda, nos lo puso sobre la mesa y nos lo enseñó y nos, a través de Isa nos ponía que era importante hablar de eso, y hoy en día está muy en el tapete. Todos estos temas son súper interesantes y son temas que siempre nos ayudan. Hoy vamos un poco a hablar de, que ya lo hemos hablado algún sábado, también los miércoles, que la gente que coincide los miércoles también lo hemos tocado por encima, pero pues hoy vamos a hablar de, y sobre todo, como decíamos con Isa ahora, el tema cuando se convierte el tema para ir a consulta, que es esa parte cuando el instinto y las emociones, sobre todo el tema de las emociones, se llevan a niveles en que se convierten en sentimientos y donde se distorsiona un poco, como se llama desde la etología, distorsión de la emoción. Y pues vamos a hablar de esos temas, de lo que es el instinto, de lo que son las emociones, como decía también ahora con Isa, de poner ejemplos, poner cosas así como prácticas para entenderlo, porque es un tema que tiene muchísima profundidad, no es un tema que se pueda entender en un ratito ni en una charla, pero bueno, sí queremos como dejar semillitas, cosas claras, ejemplos, cosas así, así que vamos a tocar ese tema. Antes de entrar, pues saludaremos. Isa, ¿qué tal estás? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Hola a todos y a todas por aquí, queridas amigas, más bien son todas hoy. No, estás tú, Felipe, perdón. También es toda. Estoy. Estás. Necesidades y deseos. Necesidades son la parte instintiva, deseos son la parte límbica más relacionada con las emociones y sobre todo con esa parte inconsciente, porque no tenemos deseos inconscientes y tenemos necesidades inconscientes. Y efectivamente, tanto la parte instintiva es fundamentalmente comportamental cuando se tiene una necesidad. Y la parte emocional es una información que nos da el cuerpo sobre algo que tenemos que asumir, o que tenemos que registrar, o que tenemos que de alguna manera actuar. Es una información a la movilización. Entonces lo que hacemos efectivamente es hacer una mala interpretación de lo que nos está ocurriendo. Y por eso es mental. Entonces sentimental quiere decir que ya le hemos metido una película a la emoción y por tanto está distorsionada en sentimiento. Y eso es lo que nos lleva a sufrir. Lo que pasa es que como no nos lo han enseñado a hacer, pues no pasa nada y ya por fin aprenderlo y empezarlo a practicar, que es no sentimentalizar nuestras emociones en la medida en que podamos, porque esto es lo que nos va a llevar a traernos problemas. Felipe hablará sobre cómo funcionan las emociones en la naturaleza, y efectivamente nuestro cuerpo también es natural. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos una emoción más que, por ejemplo, los reptiles, que tiene que ver con la emoción de la tristeza, que es la relacionada con el pasado, y la memoria, que no lo tienen los reptiles. Entonces, no vamos a decir que los reptiles no tienen emociones, también decíamos. Porque el miedo es característico de todo organismo, en el sentido de que huye de lo que le desagrada y se acerca a lo que le agrada. Y ese desagrado y tal se le puede llamar miedo, y eso solamente sería la ameba. Luego también hay una parte instintiva. Y bueno, no me enrollo más, pero es que me has dado en el clavo de las cosas de las que me gusta hablar, Felipe, ya lo sabes, que me has oído muchísimas veces hablar de esto, y tú también, Ana, porque creo que es una parte muy ciega en la psicología. Se habla mucho de comportamiento y se habla mucho de mente, pero no se habla de instintos y de emociones. Es que la parte instintiva se divide en la parte instintiva y la parte motora, que es la parte del comportamiento. Y entonces pues, eso también se puede incluso hasta desglosar. Y es muy interesante, es muy bonito. Y efectivamente no es
Todo lo que digamos, si por ejemplo pusiéramos este título muchas veces, siempre sería diferente o iríamos por otro lado a hacer una aseveración de otro tipo. Es decir, es infinito, incluso podría llegar a decir, tanto como tantos seres humanos existan en este mundo, pues en el caso de la psicología, y en el caso de la etología, cuántos animales Claro. están en este planeta, con lo cual siempre podremos seguir investigando. Es un tema, justo ahorita que estabas diciendo del mucho desconocimiento que hay de este tema y que es un tema que casi que lo deberían dar desde el colegio. Claro, yo claro. lo pondría en el colegio de forma didáctica, pero en el colegio, pues tú fíjate que a nosotros, gracias a esas enseñanzas y eso que, como decía yo al comienzo, nos puso José María al comienzo, tú transmitiste, yo también he tomado ese testigo de hablar siempre de distintas emociones, yo siempre he llevado a mi trabajo, que es el trabajo de los animales, el entrenamiento, el lograr comunicarme con un caballo, entender un caballo, sacarlo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvimos dando clases de emociones y de psicoterapia asistida con animales Claro, en la universidad, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid varias veces. Claro, pero es que yo al final, y era de lo que hablábamos. Yo mis cursos específicamente yo dicto cursos de herraje, cursos de etología, cursos de doma de caballos. Es que yo puedo decir que casi que el 60% de mi teoría es basada en esto. Y es para poder comunicarme como un animal, tengo que comprender esta teoría. Lo que pasa es que, como está diciendo Isa, es tan profunda y tiene, cada ser humano es un laboratorio, cada animal es un laboratorio. Es precioso porque es que es como un libro abierto. Cada vez que yo, con la yegua que estaba entrenando ayer, mañana es otro capítulo nuevo que no tiene nada que ver con el que ayer, porque si comenzó a llover, ya la yegua cambia, entonces ya tengo que entender de otra manera. Es un tema precioso, es un tema que es tan profundo y que no nos cansamos, porque Isa y Ana y yo siempre que nos reunimos y hablamos es que no nos cansamos de investigarlo, de leerlo, de comentarlo, de hablarlo, y se da tanto con seres humanos como con animales. Como dice Isa, yo ahorita voy a explicar un poco esa parte más natural, más de la naturaleza, luego Isa entrará a toda la parte del humano. Y bueno, antes de meternos en tarea, saludar a Ana. Ana, ¿qué tal estás? Hola, pues nada, muy bien. Me parece súper interesante, como habéis dicho, este tema y por eso pues la propuesta, porque creo que muchas veces se confunde cuándo se actúa por instinto y cuándo se actúa por emoción. Y también se aplican la parte emocional o lo que estabas comentando, Isabel, de la parte de los sentimientos a los animales que conviven con nosotros. Y eso al final les hace mucho daño a los animales que nos rodean, porque nos olvidamos de esa parte comportamental, de esa parte etológica, de esa parte del bienestar. Y creo que este tema, si todo el mundo conociese un poquitito, porque es muy amplio y siempre da pie a seguir investigando y te surgen dudas, todo el rato te pueden surgir nuevas cuestiones. Si por lo menos tuviésemos lo que es en la base, ¿no? La base de cuando actuamos a través de los instintos, cuando actuamos a través de las emociones, cuando se convierten estas emociones en sentimientos y cómo puede afectar al comportamiento de cada uno o de cada animal, creo que haríamos más fácil la vida y la convivencia con los animales que nos rodean. Exactamente. Y eso sin contar con la parte mental de las proyecciones, los mecanismos de defensa, las antropomorfizaciones, las historietas, las ilusiones, los movidones, los guiones, y etcétera, etcétera, que también llevamos de combo y que van a influenciar en nuestra parte emocional y en nuestra parte instintiva y motora. Totalmente. Pues como decía, voy a comenzar un poquito dando así en la parte desde la naturaleza, la etología, el comportamiento animal, que es muy curioso. Desde hace unos años para acá comenzaron a haber bastantes investigaciones y muchos libros en el tema de adiestramiento de caballos y de perros. Ana también ahora lo puede explicar, y que habían descubierto como el gran descubrimiento, y lo escribían y lo ponían como el gran descubrimiento, que los animales tenían emociones. Y yo me acuerdo las caras de Isa y mía cuando leíamos o nos llegaba esa información y decíamos, pero pues es que es algo obvio. O sea, para nosotros eso era, no había que hacer una no, es que se había podido medir. Claro, entonces no hay que hacer una investigación científica para saber que los animales tienen emociones. Claro, pero para la ciencia sí. Entonces, la gente, y luego entonces ahora han comenzado
ahorita en la actualidad está muy de moda porque hay mucho tema de coaching con caballos, liderazgo con caballos, muchas cosas. Entonces, una de las teorías que dicen es que el caballo es capaz de identificar 19 emociones humanas. Y yo digo, pero ¿cómo? Descríbeme las 19 emociones humanas. Y es un poco lo que estábamos hablando con Isa, y por eso quise comenzar con eso antes de conectarnos, que a nosotros esto que nos enseñaron, que existían 3 emociones básicas, que así se llaman, y que no nos enredemos con las 19 si las quieren poner sobre la mesa, pero comencemos por entender lo básico, que son las 3 emociones básicas que tenemos en común con la naturaleza, que esas las tenemos en común. Como explicaba Isabel, hay unas que las tenemos en común con los reptiles, otras tenemos en común con los mamíferos y otras son estrictamente humanas, que también animales que conviven con el ser humano también las comienzan a desarrollar porque por adaptación las desarrollan. Comencemos con esas 3 emociones básicas y con la combinación de esas 3 emociones básicas y comprender esas 3 emociones básicas que tenemos en común con la naturaleza, vamos a entender muchísimas cosas y vamos a encontrar bastantes canales de comunicación. A mí me gustaba mucho y yo se lo digo desde la etología, insisto, que estoy hablando yo leyendo una vez a Punset, al científico, el español, de pelo blanco, que era como el Einstein español, que escribe mucho, yo lo leí mucho y me gustaba mucho escucharlo. Él investigaba mucho sobre las emociones, escribió muchísimo sobre las emociones y sobre esto que estamos hablando. Y en un libro que él tiene, que habla de animales, y un poco decía este símil, y yo lo he retomado y siempre se lo digo a la gente, que hay que entender que las emociones son como el canal de comunicación que hay entre lo que procesa el cerebro y el cuerpo. Ese canal de comunicación, él lo llamaba emociones para entenderlo en relación con los animales. Y que cuando ese canal de comunicación se satura, se rompe, se atrofia, llámenle la palabra que quiera, es cuando se convierten en sentimientos, que es cuando se distorsiona. Y él también hablaba, como nosotros lo aprendimos, y es un poco lo que de la base que queremos comenzar, que existían las 3 emociones básicas llamadas rabia, tristeza y miedo, que son las 3 que tenemos en común con los animales y que son necesarias para la supervivencia y son las que hacen que el ser humano y los animales, cada uno en su especie, sobreviva. Sin esas 3 emociones básicas no se sobrevive. La rabia en la naturaleza, en la etología, se entiende como la energía básica y necesaria para poder realizar una acción. Sin rabia, un individuo no es capaz de generar una acción. Es la energía para moverse, para entendernos. Estoy hablando, ejemplificando rápido, como dije al comienzo. La tristeza son los momentos que necesita el individuo para estar consigo mismo. Cuando se necesita hacer un alto en el camino, interiorizar. En los animales sucede eso. Los animales hacen procesos de estar consigo mismos. Si son de manada, se aíslan de la manada, están un poco apartados. Cuando un animal en una manada tiene una cojera, tiene un dolor, normalmente se apartan un poco. Esos son momentos de tristeza. A una yegua, cuando se le muere un potro, pasa por el momento de tristeza. No lo razona como el ser humano, pero pasa por ese momento de tristeza y pasa unos días triste, pasa unos días más apagada, pasa unos días que come menos, que bebe menos, que está apartada del grupo. Se necesita esos momentos de estar consigo mismo el animal. Y luego el miedo, como lo explicó ahorita Isabel, se necesita en la naturaleza, porque sin el miedo no sobreviviría la especie porque serían suicidas. El miedo es el que te pone el límite a decir hasta aquí puedo llegar. Si no, los seres vivos seríamos todos suicidas. Si no tenemos la capacidad de decir, tengo que parar porque no sé en el siguiente paso y caigo al vacío, ¿qué va a pasar? Eso es lo que pasa en la naturaleza. Un caballo, cuando va por un camino y ve un charco y se para y no va a pasar, tiene miedo, porque no sabe qué profundidad tiene el charco, no sabe si hay un cocodrilo, no sabe si de ahí qué pasa, no sabe nada. Tiene miedo y evita el charco. Y gracias a eso sobreviven las especies. ¿Qué pasa con el ser humano? Que el ser humano le metemos mente, le metemos raciocinio, le metemos preguntas, que ahorita Isabel va a entrar en eso en profundidad, yo no voy, simplemente lo voy a nombrar, y lo que hace, y qué pasa con los animales que viven que es lo que yo voy a tocar, los animales que viven con el ser humano por capacidad de adaptación,
distorsionan también esas emociones básicas de rabia, tristeza y miedo y lo convierten en lo que se llama sentimiento, como lo hemos dicho. La rabia, ¿en qué se convierte? En ira. La tristeza, ¿en qué se convierte? En la naturaleza se llama indefensión aprendida, que es el concepto como, entre comillas, de la depresión. Pero en la naturaleza, en etología, se llama indefensión aprendida, que es entrar en que te quedas como bloqueado, como que el sistema se bloquea totalmente. Y el miedo se convierte en ansiedad. En la naturaleza eso no existe, ni la ansiedad, ni la indefensión aprendida, ni la ira. Pero los animales que conviven con el ser humano y que se adaptan a nuestras historias, sí lo desarrollan. Todos conocerán perros, gatos y animales que viven con el ser humano que pueden tener ira, que pueden tener indefensión aprendida o que pueden tener ansiedad. Entonces sí se desarrolla y lo desarrolla tanto el ser humano como los animales. Por eso, y ahí, como decíamos Isabel, y vamos a preguntarle ahora mismo a Isabel, ahí es donde entra la gente a consulta. Cuando de la rabia, la tristeza y miedo naturales y necesarios para la supervivencia se distorsionan y se convierten en esas otras palabras que hemos dicho de ira, depresión o ansiedad, y ahí es donde la gente necesita ayuda. ¿Qué te parece, Isa, cuando la gente va a consulta? No, pero así es que es como de cajón, ¿no? Que nos pasa, por supuesto que sí, porque no nos han enseñado a gestionar las emociones. Y fíjate que estaba viendo yo ahora a propósito de que has dicho estabas hablando de alguien que hablaba de cuántas emociones. 19. 19. Es la moda ahora en el mundo de los No, caballos. peor, que he encontrado una de 27. Bueno, ya seguimos sumando. Ya, pero es que, no, y además las voy a nombrar y tal, entre otras cosas, para ver lo que es la desinformación, pero es que está en Internet y actualizada en 2022. La emoción 25, que es la tristeza, la 25, es una emoción negativa que es experimentada cuando percibimos un estímulo que en función de la situación actual en la que nos encontremos puede dejarnos afligidos o afectados, tanto si es de índole personal como ajena. Que es un poco también lo que nos encontrado, lo que me he encontrado ahora no, a finales del año pasado, pero es que voy a compartir pantalla porque es que no tiene desperdicio. Voy a compartir pantalla. En la iglesia el cura decía que no había que llorar, que no había que tener tristeza, que eso es ir contra Dios. Entonces, bueno, pues muchos que nos hemos desviado de la fe religiosa ha sido por estas cosas, ¿no? Entonces, pero si la ciencia médica sigue hablando sobre esto de una manera negativa, y sé que es una emoción incómoda, por supuesto que lo es, y lo es para todos, entre otras cosas porque como está castigada y como está además condenada, pues nos hace sentir muchísimo peor. Pero hay personas que tenemos esta emoción básica como en la base de nuestras demás emociones, ¿no? Es decir, lo que se llaman personas que su trauma es la tristeza. Entonces, ¿qué pasa? Que somos como un punto negativo en la humanidad. Sí, es cierto, está muy mal comprendida y habría que ponerse las pilas, porque la tristeza es una emoción preciosa. Es una emoción introspectiva, como tú decías, es una emoción que requiere una actualización, que requiere una introspección y que requiere memorias. Un recordarse, que es reconectar con el corazón. Record, cordial, del cord es corazón, recordarse. Y recordarse produce pues introspección. Es un momento, como tú dices, que no se quiere comer mucho, que no se quiere beber mucho y que no se quiere socializar mucho. Está uno con uno mismo, pues elaborando. Y si nos hubieran enseñado a elaborar la tristeza también es una bomba de creatividad. Porque la tristeza produce pues una energía muy creativa si no se sentimentaliza. Y es verdad que si se sentimentaliza puede provocar muchísimo sufrimiento. Porque el dolor, la tristeza y el dolor que lo tenemos como además muy condenado también, lo de sentir dolor, por una parte muy alabado y por otra parte muy condenado. Muy alabado porque no siente dolor, no es santo. Hay que sentir dolor, es decir, no hay una historia de es más santo quien sufre, lo cual es tremendo, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, el estar triste produce desprecio.
No es que está triste, no es que está de bajonazo, no es que, entonces, como en la iglesia, no, prohibida la tristeza, decían, ¿no? Como estamos viendo ahora, ¿no? Y bien, bueno, pues entonces yo quisiera pues echar un cable a favor de la tristeza y a favor del derecho que tenemos a estar tristes y a elaborar nuestras pérdidas, porque también la tristeza es una información sobre una pérdida. Puede ser la pérdida de una persona, puede ser la pérdida de un estatus, puede ser la pérdida de una identidad, puede ser la pérdida de un animal, puede ser en cualquier sentido pérdida, ¿no? Y entonces aquí estamos con las 27 emociones. El aburrimiento lo consideran una emoción, yo creo que es un estado que efectivamente puede llevar a cabo una pasión de la inercia, de la narcotización, de la falta de estímulo, pero yo no le llamaría una emoción. La admiración esto produce también un estado, en el cual se puede acercar uno al contento, a la alegría, de estar en muy buena sintonía con alguien o algo. La adoración sí que hablan de un tipo de amor, que es el amor devoto. Eso lo hablaba Claudio Naranjo, pero que está fuera de lo que la psicología contempla. Como un estado y mucho menos patológico, no es un estado de conciencia no ordinario, no se le puede llamar emoción. La alegría, sin embargo, sí es una emoción que se experimenta cuando hay una autorregulación y algo que produce, vamos a decir, una excitación positiva. Luego está el contento, que es otra cosa diferente. Sería como una cuarta emoción autorreguladora, ¿no? La alegría se produce, y cuidado con la alegría porque también tiene su reverso tenebroso, como tienen todas las emociones, si se sentimentalizan. El amor no se considera una emoción. Puede haber oxitocina y afecto, o puede haber concordia y acuerdos, ¿de acuerdo? Pero el amor es un estado de conciencia, es una actitud vital, no es una emoción. El ansia es un sentimiento, es decir, un sentimiento derivado de una sobrereactivación del miedo. Entonces, efectivamente, cuando el miedo no se sabe gestionar, aparece la ansiedad. Y justamente después dicen ansiedad, porque distinguen entre ansia y ansiedad. Pero bueno, vamos a seguir. Apreciación estática es un estado, tampoco es una emoción, es un estado parecido a la admiración, parecido a la devoción, en el cual uno pues se le produce una atracción, un estado en el que uno siente una atracción. Está uno contento, instintivamente sería como aquello que le pone a uno bien, es decir, como que le sienta a uno bien. El asombro también es un estado, es una actitud que se tiene cuando uno se encuentra con algo que le produce interés. No, tampoco se le puede llamar una emoción, es un estado, así como la calma. La confusión tampoco es una emoción. Entonces estáis viendo, el deseo carnal es un instinto, es el instinto sexual, no es una emoción. El disgusto es que se le puede llamar enfado, es un sentimiento. La diversión es un estado. Los animales también se divierten, no es una emoción. El dolor empático es un mecanismo que se produce cuando uno está en buen estado y le autorregula a uno, y si está uno en mal estado, sí que es un sentimiento contagiado de otra persona que uno hace de uno. No es una emoción. El enfado ya hemos hablado, la envidia es una pasión, es un estado en el que uno se compara para salir perdiendo, no es una emoción. El éxtasis es un estado, el horror forma parte del miedo, el interés es una actitud, el miedo sí es una emoción, la nostalgia es un síntoma de la tristeza, la satisfacción es un síntoma de la alegría. La simpatía es una atracción, no es una emoción. La tristeza sí es una emoción preciosa, a pesar de que digan de aquí que es negativa. El triunfo es una celebración, no es una emoción, se puede parecer a la de la alegría. Y la vergüenza es un síntoma de baja autoestima, no es una emoción.
Con lo cual, pues es cierto que estamos además incluso desinformados y llamamos emoción a lo que no es emoción. Entonces, efectivamente, como dice Felipe, son 3 las emociones en las que se derivan cantidad de actitudes que parten como movilización, a veces en la ignorancia, porque toda emoción moviliza, y si no se entiende, moviliza hacia la queja, la protesta, la pataleta, la ira, la depresión, la ansiedad, sobre todo la pataleta. Que es lo que los seres humanos, al no entender la realidad y no haber sido informados de cómo funciona este mundo, pensamos que es injusto porque no encontramos soluciones, ni tampoco encontramos líderes en los que confiar para saber cómo poder dirigirnos en esta vida. Y entonces, bueno, pues todo eso es interesante y eso no quiere decir que me esté quejando de que no me hayan informado. Si al final llega la información, dicen que la información llega cuando tiene que llegar y antes no. Con lo cual, pues está muy bien que tarde o temprano estemos informados, ¿no? Y entonces vamos a distinguir entre necesidades que llevan a comportamientos, dichas necesidades, como ha dicho Felipe en etología, son necesidades autorreguladoras, son ciertas, dichas necesidades, es decir, no hay publicidad en la naturaleza, ni se convierte, solamente los seres humanos convertimos en necesidades que no son de los animales. Y sin embargo nosotros convertimos en necesidad y por tanto en instinto, en algo que el instinto entiende como necesidad, no necesidades. ¿De acuerdo? Que es cuando nos hacemos adictos, que es cuando nos comportamos de una manera inadecuada, que es cuando tenemos patrones de autoboicot en el comportamiento, que es cuando no respetamos la proxemia de los demás, cuando invadimos, y que emitimos comportamientos no adecuados instintivamente, hablando desde el instinto puro. Y tenemos necesidades que no son ciertas, que pueden despertar el instinto. Y también tenemos adicciones. Cosa que las adicciones en la naturaleza, Felipe, ¿existen los adictos en la naturaleza? No existen. No existen los adictos. No, sí, se ha hecho mucha confusión con ese tema porque sí se han mostrado y hay muchos videos de animales que, por ejemplo, en África comen unas sustancias que generan estados modificados de conciencia. Pero eso no son adicciones. Pero eso no es adicción, eso es porque está conectado, eso es con la parte social y límbica de estar en momentos, pues si lo quieren llamar de alegría, pero ellos no lo hacen racionalmente. De celebración. Son celebraciones que están relacionadas con la parte límbica y social. Y simplemente ellos no lo porque no es tanto el día ahí. Lo que pasa es que sí, el ser humano se lo ha llevado, pero no existen las adicciones a los animales. Yo no estoy hablando de adicciones a las sustancias, yo estoy hablando... Ahora, sí, los animales manejados por el ser humano desarrollan rapidísimo adicciones. Tú a un perro lo haces adicto a la salchicha para el entrenamiento rapidísimo. Yo a mi gato adicto a las whiskas, sí señor. Rapidísimos, mucho más rápido que el ser humano. ¿Por qué? Porque ellos son instinto puro y es acción-reacción. Como no pasa por procesamiento racional, ellos reciben la recompensa inmediata y se hacen adictos rapidísimo. Los seres humanos, por muy racionales que seamos ante las adicciones, somos completamente reptilianos. Sí. Adicciones a sentimientos, adicciones a pensamientos, adicciones a actitudes ante la vida, en la que de repente nos postillamos en una actitud en la vida. Eso es un comportamiento adictivo porque no es natural ni autorregulador. Que parte de una terquedad y por tanto y de la necesidad que pueda partir de una baja valoración, pueda partir de una falta de rabia sana, me refiero, la que tú hablabas, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a tener necesidades creadas que no son necesidades naturales, ni siquiera necesidades reales para la supervivencia, que es de lo que trata el instinto. Y entonces todo ello nos va a poner muy furiosos si no lo tenemos, somos muy caprichosos los seres humanos. Y ese capricho, porque es como se dice, es capricho, se puede decir impulsividad instintiva, adictiva, y tal, ¿sabes? Pero vamos a llamarlo capricho porque es como se llama vulgarmente y así es como nos entendemos. Somos muy caprichosos en nuestras manías, en nuestras costumbres, en nuestras terquedades y sobre todo en nuestras maneras de ser.
Ahí tenemos la necesidad de apostillarnos en el mundo muchas veces en actitudes que no son las ideales. Pero ni siquiera para ti, o sea, uno prefiere estar mal. Esto los psicólogos clínicos lo sabemos. Y aunque alucinemos y tal, pues existe. Y en cualquier caso, si todos nos chequeamos, ha habido momentos en que también nos hemos, vamos a decir, apostillado en una actitud, y eso es una actitud adictiva y es una necesidad de tener esa actitud que no está llevada correctamente por el instinto natural. Sino por otras cuestiones muy complicadas, y aquí es donde está la complicación, porque los deseos y las necesidades va a ser muy difícil de distinguirlas. Luego está lo que yo quiero. Y más conscientemente, aquí estamos en el preconsciente, en el que yo quiero una pareja. Yo quiero pesar 60 kilos, yo quiero una casa, yo quiero es decir, yo quiero una mascota, yo quiero, y empiezan los deseos, que son más límbicos, más relacionados con la parte de llenar carencias afectuosas, llenar carencias de autoestima, llenar carencias de conexión límbica. El cerebro límbico conecta. Y además los neuropéptidos asociados son la oxitocina, que es un neuropéptido que te hace conectar, ¿no? Y entonces, ¿cómo conectamos? En la naturaleza, cuando el deseo llega, y el deseo de conexión puede ser en la amistad, como tú has explicado muchas veces, es decir, en las especies sociales hay individuos que se caen mejor y juegan y son más afines que otros, y tan independientemente de que se lleven todos bien, etcétera. Está la parte, bueno, esto que pues sería muy interesante, ¿no? ¿Qué deseos tenemos o qué deseos nos han llevado de repente a encontrarnos en situaciones lamentables o en estados lamentables? En ese sentido somos muy impulsivos con el deseo también. Porque es cierto que nos han llenado de sustancias que un mordisco de un bollicao te quita la depresión durante 30 segundos. Y entonces estamos adictos a muchas sustancias, y ya no solamente a sustancias, está complicadísimo el tema de la receta psiquiátrica para la depresión, para la ansiedad, es decir, seguimos adorando la píldora. Cuando todo esto se trata de gestionarse. Hay personas muy valientes que no quieren tanto saltar la píldora, pero que piensan que hay una solución dentro de uno. Cuando nos podemos llegar a encontrar en situaciones lamentables de divorcio, de tener que ir al psiquiatra, es decir, de estar muy mal. Ha habido y tal un problema entre lo que uno desea y lo que uno quiere, y lo que uno necesita. Entonces sería muy interesante que pudiéramos hacer una lista de necesidades y una lista de deseos para que veamos cómo estamos. Bueno, es una cosa muy íntima, pero vale de querer darle una bofetada a mi marido, ¿sabes? Porque luego eso se va a quemar y tal, ¿no? Para que nos conozcamos, para que veamos en qué estados emocionales estamos, y para que, es decir, y chequear un poco para poder gestionarlo, para ser líderes de todo eso, porque el problema con el ser humano es la falta de liderazgo, y la falta de liderazgo es la falta de conocimiento. Pero también la rabia, y también hacer un esfuerzo. No la información, ya mucha información es como si tuviéramos pensamiento mágico de decir, no, si yo voy a clase. Te puedes ir yendo a clase toda tu vida, ¿no? Pero ¿y cuándo lo aplico? Pues en las situaciones en las que de repente se dé, en el que de repente te notes inquieto y tal, ¿sabes? Es decir, ¡pim! Me han tocado el instinto, hot button. O estoy buscón, deseoso. Unas son las necesidades, otros son los deseos. Y luego, como nos manejamos, por supuesto, con los sentimientos derivados, y ya lo dejamos para la siguiente sesión o para dentro de un rato, con la ira. La ira es un sentimiento muy corrosivo, es un sentimiento que además provoca enfermedades.
Es decir, hay mucha... Hoy acabo de escuchar ahora en una clase de enneagrama biológico, Felipe, que la psicosomática es que las enfermedades se te producen por síntomas no solucionados. Y ahora se dice que no, que la enfermedad es después, cuando ya has solucionado el síntoma. Seguiré explorando y tal, ¿sabes? Porque todo esto y tal, ¿sabes? Los cambios de paradigma siempre son interesantes para saber qué es lo que han querido decir, ¿no? ¿Y qué sentido tiene la enfermedad si es después de haber resuelto el proceso? Entonces lo que dicen es que la enfermedad sería como cuando el niño tiene anginas y cuando se levanta de la cama y ha crecido. Que hay que hacer, o sea, que tiene que autorregular el cuerpo una sabiduría, una información, un crecimiento, Interesante siempre mirarlo y mirar lo que dicen las nuevas tendencias y tal para la investigación, ¿no? Pero la ira nos va a provocar muchísimos problemas, tanto externos como internos, con lo cual pilas con la ira, es un sentimiento derivado de un mal manejo de la rabia y de un mal manejo del solucionador interior que todos tenemos. Ahí va la pereza, interfiere en la rabia y de repente se producen todos estos síntomas, ¿no? Terquedad, negligencia, narcotización, irresponsabilidad, falta de acción y muchísimas cuestiones y tal. Eso no quiere decir que uno no esté mientras tanto hiperactivo. Bien, con respecto a la tristeza, un mal manejo de la tristeza es devastador. Es devastador porque efectivamente le conecta a uno y tal con cuestiones de carencias y con cuestiones de inutilidad y en cuestiones de falto de chispa de la vida, de colorido, no sé, algo que se necesita en el cerebro límbico, que tiene que ver cuando la tristeza se maneja mal y ahí se produce lo que dicen, se produce un decaimiento, una afectación. Entonces hay que aprender a manejarse esta emoción para dejarse afectar lo que se necesita que uno quede afectado y no más. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros. Entonces lo que pasa es que nos colgamos de un pirulí. ¿De acuerdo? Y entonces somos muy exagerados, y entonces, bueno, no nos han enseñado a no serlo, por eso le tenemos miedo a la tristeza, pero la tristeza va a llamar a la puerta y va a tener que salir sí o sí alguna vez en nuestra vida y es mucho mejor que vaya poquito a poco siendo comprendida, porque si no nos puede llegar a provocar muchísimas, vamos a decir, síntomas, sentir vergüenza de uno mismo, desvalorizarse, enfermar, decaerse, envejecer, muchísimas cuestiones y tal, ¿no? Que son el tirar la toalla de uno mismo. Y con respecto al miedo, ¿qué nos voy a decir a todos? ¿No? Porque aquí quien no ha sentido miedo y quien no tenga miedo hoy día. Los miedos, los famosos 4 miedos de los que hemos hablado tantas veces, ¿no? Que están en la base operativa de todo el sistema psicológico, ¿no? Pero bueno, el mal manejo del miedo produce decaimiento, produce falta de esperanza, falta de brillo, falta de motivación, produce proyecciones y tal, de echar la culpa a los demás, sino a mí, para irme de rositas, de querer tener responsabilidad, apatía, decaimiento, también depresión, pero en un momento dado pueden llevarle a uno al hospital con una especie de taquicardia brutal, como les ha pasado a 3 o 4 personas en estos últimos días que he sabido, que han tenido ataques de pánico. Los ataques de pánico realmente son bueno, ya el cuerpo desesperado con uno mismo, ¿no? Por el mal manejo del miedo, que el miedo no es tener miedo, no. El miedo es estar en este mundo. Y saber por dónde hay que ir, porque uno lo aprende. Los niños no, los niños tienen que meter el dedo en el enchufe para tener una corriente eléctrica y a tenerle miedo. Y es mejor tenerle miedo y tal, ¿sabes? Para si ve uno un cable en la calle, pues ir por otro lado. Es decir, que el miedo, en tanto hay cuerpo, es necesario tenerlo. Y además es un reducto interesantísimo el miedo para poderse conocer y ver cuáles son nuestros miedos, ¿no? Qué es lo que nos da miedo a día de hoy.
Ahí también tendremos muchísimo autoconocimiento. Y bueno, pues nada, adelante Ana o quien quiera. Isa, preguntan en el chat, Ana Paola Ruiz Galindo, ¿es lo mismo miedo y temor o el temor es el inicio del miedo? Yo creo que el temor se puede también tener una actitud temerosa en la vida, que no quiere es una actitud miedica, es un grado menor, vamos a decir, ¿no? Pero luego también puede ser una psicopatología en el sentido de ser una persona temerosa que se pierde oportunidades y que se resguarda o está a la defensiva demasiado en la vida, aunque no sea de una manera muy histérica. ¿De acuerdo? El miedo sí que puede producir en un momento dado, el miedica, como quien dice, el que tiene miedo, sí que puede tener reacciones fuertes y tal, ¿sabes? Ante el miedo, agresivas, tanto pasivo como activo. El temeroso pues va esquivando. Sí. Sería un poco así, ¿no? Pero vamos, ambos son miedo. Hay una cosa ahora que estabas hablando, es una cosa que yo ahora últimamente con todos los, hablando de lo mío, el entrenamiento de animales, que ahora hay, y como están metiendo en todos los cursos, y ahora lo estábamos hablando antes de modas, ahora todo es neurociencia aplicado con animales y las emociones y todo eso, ahora todos los cursos de animales parece que han descubierto este tema. Es curioso que hablan del tema, te cuentan, te dan la teoría, algunas con información, otros con desinformación, como ahorita estuvimos viendo cuando te meten 27 emociones y cosas de esas, pero lo que a mí más me impacta es la incongruencia que hay, que dan una teoría y luego cuando van a trabajar con el animal le tienen miedo a las emociones de los animales y lo que hacen técnicamente con el trabajo es castrar las emociones de los animales, porque técnicamente yo puedo hacer que un animal deje de sentir miedo, lo puedo anular con técnicas de inundación, diferentes cosas. Entonces, te enseñan por un lado una teoría, no sé qué, y luego le tienen miedo a las emociones. Y a los animales, la mejor manera de que un animal confíe en uno es dejarlo que tenga miedo y que el animal descubra el miedo contigo y diga, anda, mira, el charco no es peligroso. Y ya el charco no le vuelve a temer al charco, pero tiene que descubrir que el charco no es peligroso habiendo tenido antes miedo. Por eso la educación en la naturaleza es justa y puedes ver, aunque sea aparentemente cruel, como una madre deja que su potrillo y tal, ¿no? Te pase un momento de dificultad con el fin de que aprenda, pero que también eso lo hemos visto en aves rapaces. Claro. Directamente les tiran a volar y tal, aunque luego los recojan y tal. Es decir, que les ponen en situaciones educativas para que las crías aprendan. Mira, las educativas, perdona Felipe, a veces son políticamente incorrectas desde el punto de vista sensiblero humano. Yo les decimos que los animales, esa era la política de los animales cuando yo nací, Alimaña, los animales, es que lo que ocurre, es decir, un desprecio espantoso por parte del ser humano hacia los animales a los que se denominaba alimañas, además no se les denominaba animales. Mira, pregunta otra vez Ana Paula en el chat, dice, un entrenador me decía que había que desensibilizar a mi perrita, imagina que eso está mal. A ver, nosotros nunca vamos a decir está bien o está mal, porque hay gente que le funcionan cosas, a gente que no le funcionan y yo no. Ahora, hablemos desde las emociones. Cuando en la naturaleza, en el entrenamiento de animales, tú hablas de desensibilizar, es una técnica que se utiliza, que es justo lo que yo estoy diciendo ahora, que se utilizan diferentes métodos, uno de ellos es la inundación, por ejemplo. Inundación es someter al mismo estímulo constantemente hasta que el animal deje de sentir ese estímulo y no reaccione a ese estímulo. Eso. Yo no quiero eso de un animal, yo quiero que un animal reaccione al estímulo. Lo que yo tengo que hacer con los animales se llama habituar al animal. ¿Qué significa habituar al animal? El animal lo que tiene que hacer es que reaccione correctamente al estímulo que se le presente. Y el correcto no es, ¿qué es? Que si se asusta, no salga corriendo y se estrelle contra un árbol, sino que se asuste, pero controle el susto y se quede parado y diga, a ver, voy a mirar a ver qué pasa. No que se ponga como loco. Eso es habituar, que es lo que yo tengo que hacer. Pero para poder lograr habituar, tengo que, entre comillas, jugar con las emociones. Tengo que saber que hay rabia, que hay tristeza y que hay miedo y que las tengo que manejar a mi favor y que el animal tiene que pasar por esos estados y que es natural que
que los tenga y lo permito y hago que fluya el miedo y que él mismo aprenda que el charco no es miedoso, que el plástico no es peligroso, que puedo pasar por una carretera, por un piso, por otro piso y no pasa nada. Ahora, si yo desensibilizo, el animal se aísla de mí, no hay conexión. ¿Por qué? Porque las emociones se bloquean. Y si las emociones se bloquean, no puede haber comunicación ni entre la misma especie ni con especies diferentes. Es imposible. Porque si la emoción no están equilibradas, no hay relajación. Y si no hay relajación, no hay aprendizaje y no hay comunicación. Entonces, hay gente que le funciona lo de la desensibilización. Yo no voy a decir está bien o está mal, porque yo no soy nadie para decir que está bien o que está mal. Pero es que existe una explicación de por qué se debe o no se debe hacer. Ahora un paréntesis. Cuando se traen animales con patologías muy graves, que ya son patologías de verdad complejas y de que de verdad han desarrollado un nivel, un ejemplo, un caballo, un perro que hayan desarrollado una agresividad ya patológica, que de verdad sean peligrosos, sí se pueden utilizar técnicas de desensibilización, pero es que ya el animal está generando peligro o para él mismo o para otro ser vivo. Entonces sí se utilizan técnicas, pero ojo, ahí tiene que ser profesionales, gente que sepa muy bien cómo se hace. Eso no es tan fácil como coger y tirarle un plástico a un caballo por encima. Para el ser humano es fundamental la desensibilización, porque precisamente es a través de la hipersensibilización por lo que se sentimentalizan las emociones. Es esa tendencia, vamos a decir, más instintiva del ser humano, ¿no? Es decir, y entonces sí que es necesaria la sensibilización. La desensibilización, sobre todo de aquello que te produce muchísimo malestar, sobre todo de aquello que te corroe, sobre todo de aquello que te afecta profundamente y que te paraliza para poder ejercer tu día. Y eso lo hemos visto mucho, tú también con Ana y tal, mucha gente demasiado sensible en el mundo animal. Que lo que están haciendo es fastidiarse a sí mismos y fastidiar a los animales también, porque no les están tratando como animales, sino como sus proyecciones afectuosas. Y entonces hay un gravísimo problema con ello, ¿no? Pero sin embargo el ser humano sí necesita como agua de mayo. Yo no conozco ni una sola consulta psicológica que se me haya hecho desde hace 35 años que no se haya requerido un proceso de desensibilización. Desde luego con animales, que es como nosotros nos enseñaban a la desensibilización con seres humanos, era a base de castigo positivo y de castigo negativo. De vez en cuando y tal, ¿sabes? Había algún refuerzo positivo, porque también se utilizaba el refuerzo negativo, que era estar continuamente castigando hasta que uno dejaba de emitir la conducta que tenía que dejar de emitir. Y menuda educación era esa, y tal, ¿sabes? Y sobre todo era todo el tiempo así, ¿no? Entonces, cuando andemos presos de deseos o cuando andemos cabreados por necesidades, para deciros el estado de diferencia que hay entre la necesidad y el deseo. El deseo se está preso, y tal, ¿sabes? Como es una cosa y tal, un vendaval que le convierte a uno en la fijación y tal, es decir, ya solo uno quiere eso y es uno consciente de ello, ¿de acuerdo? La necesidad es que cuando uno no lo tiene, uno se cabrea. Entonces se nota más la ira que las pasiones desenfrenadas. Y bueno, pues muy bien, viene todo muy a propósito, ¿no? Es decir, efectivamente para los animales pues tiene que ser un especialista quien lo haga, porque un poquito más allá o un poquito más para acá y tal, ay, es que no me di cuenta, y traumatizas al animal en un proceso de desensibilización. No es fácil de hacerlo. Los psicólogos... Mira, dice María Teresa, comenta una cosa que quiero puntualizar, dos cosas. Dice, ha escrito en el chat, la desensibilización en los animales es para perder el miedo y se hace de cachorro, por ejemplo, cuando pasamos frente al tren. Pero hay animales que eso no les funciona, por ejemplo, con los cohetes. No todos responden igual. Me parece que cada caso es individual, como en la clínica. Lo primero es que el miedo no se pierde el miedo. Miedo siempre van a tener. Lo que tienen es que aprender a controlar el miedo. Y lo que yo estoy hablando, y cuando se habla con animales que no están patológicos, es que yo lo que hago es, si mi perro le tiene miedo al tren, por ejemplo, y yo lo acerco al tren poco a poco,
lo acerco un día de lejos, luego un poco más cerca, luego lo premio, luego lo hago. Eso es lo que estoy haciendo, son acercamientos progresivos que lo que me llevan es a la habituación, a que el perro sepa que el tren no es peligroso, pero él va a estar siempre con sus 5 sentidos atentos. Cuando con los animales se llama desensibilizar, es que si él está parado y viene el tren, el perro no tiene sus 5 sentidos con el tren. Yo, por ejemplo, montando a caballo, yo quiero que mi caballo escuche los ruidos y esté sensible a los ruidos lo más lejos posible. Y que si viene un tractor a 1 kilómetro, mi caballo con las orejas esté así hacia donde esté el tractor. Porque yo ya sé que allí viene algo. Si yo desensibilizara a mi caballo a los tractores, el caballo no se entera que viene un tractor. Y hasta que no tiene el tractor a medio metro, no se va a enterar. Yo eso no lo quiero. Yo quiero que mi caballo sienta el tractor entre más lejos, mejor. Ahora, cuando yo voy encima de mi caballo y el caballo está con las orejas así y se tensiona un poco porque viene algo que mis sentidos no han percibido, yo tengo que decir, si mi caballo está así, es por algo. Entonces me tengo que comunicar con el caballo y decirle, vamos a ver qué pasa, vamos a ver por dónde, vamos a hacer, pero tengo que esté con sus 5 sentidos. Cuando se desensibiliza, insisto, en animales, es que el animal deja de sentir las cosas. Y eso es una técnica de entrenamiento para recuperar patologías. Lo que tú estás hablando se llama habituar. La desensibilización que en psicoterapia se lleva haciendo desde siempre es la desensibilización sistemática para fobias. Que se trata, tal, ¿sabes?, de efectivamente de ir haciendo acercamientos progresivos al objeto de la fobia, sobre todo si el objeto de la fobia es algo tan vital como que puede ser un cortapiés para su vida. Porque hay fobias que uno puede tener que si uno no las tiene a 2000 kilómetros no tiene por qué uno someterse a ningún tipo de esta cuestión, ¿no? Es decir, yo tengo vértigo y lo que no tengo que hacer es subirme a una montaña o mirar por un balcón. No me voy a ir al psicólogo a curarme el vértigo, ¿entiendes? Ahora, si tuviera una situación vital por la que tengo que pasar todos los días, pues entonces sí que merecería la pena hacerlo, ¿no? Pues lo mismo con esto. Entonces, lo que pasaba era que medio funcionaba y medio a veces. Es decir, que no te vayas a creer que las antiguas técnicas de desensibilización sistemática del ser humano, que eran como todas conductistas y tal, ¿sabes?, funcionaban si no había una reprogramación cognitiva sobre el asunto, que es lo que siempre pasaba con los conductistas. Porque eso puede funcionar para animales que no tienen un raciocinio y no tienen una película puesta sobre la situación. La están viviendo de una manera sensorial, corporal, que es la fuente de información de ellos y ojalá la nuestra. Sí, pero fíjate una cosa, cuando tú recuperas un animal que tiene una patología, yo he recuperado muchos caballos con agresividad, y tú lo que tienes que hacer, que es un poco lo que tú estás diciendo que sucede con animales, tú primero haces la desensibilización y luego, además así se llama técnicamente en etología, tienes que generar un nuevo canal entre neuronas, lo llaman. Siempre hay una sustitución. Siempre tienes que hacer un nuevo canal para darle al animal otra opción para que no actúe de esa manera. Y al ser humano y tal, porque si no queda acorralado. Claro, si no, no tiene salida y el instinto va a aprender el hot button que llamabas tú. Entonces, siempre tú, primero se hace la desensibilización y una vez lo tienes ahí, luego le das salida y le das otra opción. Le das como un puente, también lo llaman puentes, que es, oye, tienes otra opción de solucionar este problema. Y eso es lo que estaba, y con los animales se hace igual. Lo que dice María Teresa es hasta cierto punto, es decir, en los temas de psicología, con lo que se experimentaba era con seres humanos, no se experimentaba con animales, con los temas médicos y tal, y biológicos o farmacológicos o tal y cual, eso es otro tema. La cuestión era que para que la psicología fuera una ciencia, solo el conductismo daba gráficas. Las gráficas y tal, ¿sabes?, para demostrar científicamente que se podía modificar la conducta de un ser humano. Y entonces para eso la psicología se consideró en la sociedad occidental, mucho más allá de lo que realmente era la psicología, como una ciencia. Y yo fui la segunda generación que en España la psicología, la carrera de psicología era una licenciatura, porque antes era una especialidad de filosofía y letras.
Y fue gracias al conductismo, con lo cual, al ser yo la segunda generación que estudió psicología, pues es que lo que estudié fue técnicas de adiestramiento animal, pero además a saco y tal, ¿sabes? Quiere decirse, pero lo bueno es que los propios profesores decían que no funcionaba, es decir, que vamos a ver cómo nos la vamos a ingeniar y tal, ¿no? Psicoterapeutas, porque eran muy buenos para el diagnóstico, pero no para la resolución, un poco como me he ido encontrando a lo largo del camino, ¿eh? La cuestión es esa, que la psicología, desde que yo la estudié hasta hoy día, ha hecho un salto impresionante de investigación y ya se nos ha quitado el complejo de conductistas, gracias a Dios. Ahora bien, prestemos atención al comportamiento, porque como es el ratón que dirige y tal, ¿sabes? El cerebro. Totalmente. Tenemos otra pregunta interesante en el chat que pone que cómo puedes determinar que un animal tiene un miedo o una actitud patológica a algo. A ver, eso evidentemente sin ver el animal, yo ahorita mismo me podría tirar el farol, decirte 4 cosas espectaculares y tú decir, wow, Felipe cómo sabe y que es un fenómeno. Eso solo se puede saber viendo el animal, viendo el contexto, viendo las situaciones. Hay una cosa, sin ver el animal, lo que te puedo decir es que hay una cosa que se llama el umbral de recuperación. El umbral de recuperación es que cuando un animal, tú pones por ejemplo el ejemplo del miedo, cuando un animal se le activa el miedo de algo, lo que sea un susto, lo que sea un plástico que se mueve y se asusta, o el tren, o lo que sea, siempre va a haber un umbral de recuperación. El umbral de recuperación es cuando el animal vuelve a su estado de relajación. Tiene todo el derecho de estar histérico, de ponerse histérico, de correr, de saltar, de hacer lo que sea, pero luego hay un momento en que se relaja. En la naturaleza normalmente esos umbrales de recuperación son muy rápidos, porque en la naturaleza tú no puedes estar histérico una mañana, ni una hora, tiene que ser pim, pum, pam. Me asusté, corro, de hecho los caballos, por ejemplo, cuando se asustan de algo y salen corriendo, ellos tienen en su instinto un parámetro de distancia, que no es que sea matemática de decir 150 metros, pero más o menos una distancia que ellos corren a todo dar, y ellos en ese momento disminuyen la velocidad, analizan el entorno, si el peligro sigue, vuelvo otra vez a correr, si el peligro no sigue, paro y me relajo. Eso se llama el umbral de recuperación. Una forma de no saber que un animal está teniendo problemas y está sentimentalizando sus emociones, es cuando esos umbrales de recuperación comienzan a crecer. Si un animal se me asusta de un plástico y rápidamente se pone tranquilo, está bien, pero si yo comienzo a ver que sale el plástico y el caballo ya se tira 2 minutos histérico, al otro día 5 minutos, al otro día 6, estoy ejemplificando para entender, dices, ¡buah! Si el umbral de recuperación comienza a ir muy allá, aquí hay un problema. Hablaban de los cohetes, hay perros que le tienen pánico a los cohetes, a los petardos, a todo eso. No, eso también muchas veces no solamente es por un miedo, el umbral de todo para ellos. sino también es por temas de audición y de captación de los sonidos, que les molesta el oído y les duele el tímpano y les duele la cabeza terriblemente. Entonces casi que es como si tuvieran jaqueca. Sí, pero como si les explotara algo aquí, vamos. Como si les explotara en la cabeza, literalmente. Lo que pasa es que nosotros no lo percibimos así. Entonces, el umbral de recuperación es así. Y lo otro es que cuando un animal te comienza a resolver un problema siempre de la misma manera y va incrementando esa manera. Ejemplo, te hace así con la boca, un caballo. Él le molesta algo y te hace así como un chasquido con la boca. Si él siempre comienza a hacer el mismo gesto para todas las cosas y repite el mismo gesto para todas las cosas y va incrementando ese mordisco cada vez más fuerte, te está dando indicios de que va hacia la patología. Porque ellos nunca van a ir de 0 a 100. Los animales van avisando, van poco a poco, van incrementando las pautas y lo que hay es que observar al animal. Por eso te digo que yo no te puedo decir una fórmula, es así, tendría que ver el animal. Te lo podría decir y dirías, oye, Felipe, ¿cómo sabe? Te estoy engañando, tendría que verte el animal. Pero acuérdate de las pautas de recuperación, el umbral de recuperación y cómo repite las actitudes y las defensas que genere, si las repite y se incrementa cada vez con más fuerza.
Los seres humanos pueden quedarse en un umbral, es decir, en una falta de umbral de recuperación demasiado tiempo y eso desencadena un desequilibrio brutal, Esa es una de las grandes diferencias con los animales. orgánico además, Yo sí orgánico. quisiera añadir a esto que en modificación de conducta, cuando hay un problema de conducta, lo primero que hay que hacer es, partiendo de la observación, hacer un registro conductual, donde tú evalúas primero qué conducta es la que te preocupa, analizando qué son los antecedentes o el desencadenante de esa conducta y cuáles son los consecuentes, es decir, qué hacemos nosotros y cómo reacciona la persona o el animal, porque modificación de conducta se puede hacer en ambos. Una vez analizados los antecedentes que hace que provoquen esa conducta, lo que se hace es modificar esos antecedentes y el control ambiental para ofrecer al animal una conducta alternativa a la que está haciendo que sea más funcional. Si una vez que nosotros tenemos analizados esos antecedentes, que sabemos qué es lo que le produce la conducta a ese ser, hablo de ser porque esto puede pasar en seres humanos o en animales. Una vez que tenemos identificado qué es lo que hace que ese ser desencadene esa conducta, modificando esos antecedentes, haciendo un control ambiental y ofreciendo a ese ser una conducta alternativa más funcional, algo que le ayude a gestionar eso que le produce. Si eso no funciona, estando bien hecho todos los registros, podríamos estar hablando que realmente hay un problema de conducta difícil de solucionar. Ahora bien, si esto se hace bien y se hace un análisis y se analiza de manera adecuada, muchas personas o muchos animales pueden mejorar porque al final vamos a ser nosotros los que nos anticipemos a esa situación. Algo hay que cambiar, en la mayoría de las veces algo hay que cambiar en el entorno o en nosotros mismos para que se produzca ese cambio. Y aquí es una parte muy importante porque muchos... Perdona, Ana, eso es lo que también que se hace también, y tú lo has introducido, que es la sistémica, ¿no? Es decir, que es el entorno también el que tiene que de alguna manera modificarse, porque si no se modifica el entorno, no se modifican los estímulos que provocan ese comportamiento. Efectivamente, y muchas veces lo que se intenta atajar es el problema a través de una medicación en animales, en perros, en seres humanos, sin antes haber modificado. O sea, una medicación te puede ayudar en el tiempo a aprender a gestionar esa situación, pero realmente si tú no trabajas sobre esos antecedentes, vas a dejar de dar la medicación a tu perro, vas a dejar de dar la medicación a esa persona y el problema va a seguir estando. Y la parte bioquímica, cuando efectivamente es necesaria, pues es necesaria. Y también nosotros supimos mucho de ello en la Facultad de Veterinaria, es decir, en la cual vimos que también a los animales se les psiquiatrizaba. Y no solamente a los animales de compañía, sino también a los animales que luego nos comemos. ¿Sabes qué pasa hoy en día? Hoy en día cada día más se está haciendo porque las facultades de veterinaria han hecho ahora lo que se llama especialización en etología y solamente dan la parte de etología clínica, no dan la parte de la etología en el campo y en la naturaleza, que es Claro, es que la comportamiento. etología clínica, el departamento en el que fuimos llamados, claro. Claro, y entonces la etología clínica es solo medicación y es solamente eso, que yo no estoy diciendo que esté mal, pero es que obvian la otra parte. Y con la otra parte se solucionan muchos problemas que no se necesita la parte química. Cuando se necesite la parte química, ahí está, pero es que hay muchos temas de comportamiento que lo que se necesita es hacer lo que está hablando Ana, y es comprender esa especie, ese animal desde su instinto, desde sus emociones, ver el contexto, ver lo que sucede y decir, a ver qué hay que hacer porque aquí hay un cable torcido. Un ejemplo que me ha pasado a mí hace 15 días con mis caballos, yo a mis caballos les doy de comer, ahora tengo 6 porque tengo una potra que estoy entrenando y comen, no con divisiones, más o menos entre caballo y caballo, 1,5 metros, 2 metros de distancia, tiene cada uno un comedero, pero no tienen divisiones ni tienen nada. Yo le pongo a cada uno su ración y cada uno come su ración. Hace 15 días, una de las potras comenzó a no comerse la comida. A mitad de la comida dejaba de comer.
¿qué es lo primero que comienzas a pensar? Si es una cosa de enfermedad, que si es la boca, que si tiene un diente malo, que es lo que sea, que si es un cólico, que no sé qué. ¿Qué hago yo? Lo primero que hago es cambiarle el alimento y darle otras cosas que no sé, porque a veces los caballos se cansan del mismo alimento. Si me comen cosas diferentes, entonces no tengo problema de alimentación. Y me tocó comenzar a observar qué era lo que pasaba y a observar y a quedarme mirando y mirando y mirando y me di cuenta que no era una cosa de otra, hasta que me di cuenta que es que el caballo que comía al lado de ella, él terminaba primero que ella y le estaba pegando mordiscos para quitarla, para comerse la comida de él, y la potra es muy sensible y se estaba ya anticipando al mordisco del caballo. Decía, antes de que el caballo me pegue el mordisco, yo me quito. Y se me estaba anticipando. Pues me ha tocado ponerme en la mitad de los dos y no dejar que el caballo la muerda que no sé qué y estar con ella y sentada viéndola comer durante 2, 3, 4 días hasta que otra vez su cerebro ha dicho, aquí no pasa nada. Y lo he solucionado. Si yo desde el comienzo a querer meter medicación, a querer esto y no analizo el contexto, el contorno y ver si ella está bien, si está equilibrada, si está no sé qué, de un problema que se solucionó en 2 días, generó otros problemas. ¿Y ella qué le estaba pasando? Pues que había sentido dolor porque el otro caballo la había mordido y se estaba anticipando a ese dolor. Y le estaba generando, y si yo no actúo así, ella termina no comiendo. El tema de los registros que hablaba Ana es muy interesante, tal, ¿sabes? Para cuando uno, y además sería también muy interesante, aunque no tuviera uno no sé, un comportamiento compulsivo. En lo que llamamos la psicosis obsesivo-compulsiva, que es el grado extremo de psicosis, que es dificilísima, dificilísima, es brutalmente doloroso para los terapeutas, ¿no? El fracaso que podemos llegar a experimentar tratando esta patología. Algunas pequeñas cosillas se hacen con los registros. Es decir, para que la propia persona se dé propiamente cuenta de sus rutas comportamentales, ¿no? Es que eso es muy importante, eso que estás comentando, Isabel, Es precisamente. que, porque no se da cuenta, ¿no? Una de las cosas que les pasa a estas personas es que cuando se levantan se ponen a llorar por la cantidad de rituales que van a tener que hacer durante todo el día y el horror que para ellos eso significa y luego no pueden evitarlo. O sea, quiere decir que es que no es moco de pavo, vamos, es algo que realmente hizo y también para el entorno puede ser dolorosísimo. Y luego hay técnicas psiquiátricas muy fuertes y tal, ¿sabes? Es decir, de estas antiguas y tal, ¿no? Que hoy día se pueden estar empleando y tal, más allá de la medicación, porque la medicación tampoco funciona o no se ha descubierto una medicación que realmente pueda gestionar esta neurosis, ¿no? Adelante, Ana. No, a mí lo que me gustaría añadir a todo este tema, me ha encantado lo que has puesto, Isabel, de las numerosas emociones que no son emociones, porque es verdad que muchas veces, incluso yo que soy maestra, desde los programas para trabajar emociones en niños, a lo que llamamos emociones, estamos tratando de sentimientos, ¿no? Realmente, y hay una pequeña confusión ahí, con lo cual va a ser todavía más difícil aplicarlo a los animales, y en este caso animales domésticos, que son los animales que conviven con nosotros, que están todo el día con nosotros. Entonces, nosotros muchas veces confundimos conductas que hacen nuestros animales las achacamos a que son debidas a ciertas emociones, cuando realmente a lo mejor lo que estamos haciendo es que les hemos creado una necesidad para lo que no teníamos que crearles esa necesidad. Por A los ejemplo, animales les creamos necesidades no eso es, necesarias. eso es. Por ejemplo, se relaciona mucho cuando de la emoción que estábamos hablando, que era la de la rabia, cuando dos animales pues, se presentan o pueden hacer alguna señal de enfrentamiento. Mucha gente, cuando yo formo en diferentes cursos, confunden la emoción de la rabia con la agresividad, cuando realmente es una emoción que no ha llegado a desarrollar la ira o un La problema de agresividad es un agresividad. comportamiento. La agresividad es un comportamiento, claro.
pero directamente relacionan esa emoción o conductas que se hacen a través de esa emoción porque surgen lo llaman agresividad o enfrentamiento, cuando realmente es una actitud normal del animal en ese momento, que no tiene por qué llegar a ese enfrentamiento. Incluso Y cuando otras de es las cosas, lo mental es agresivo comportamentalmente. Es decir, claro. y si nos vamos Y, al ser humano, claro. muchas veces se confunde también cuando los perros se quedan solos, que se ponen tristes, que lloran, que triste está mi perro. Realmente ahí el perro lo que tiene es una ansiedad, que es un problema de comportamiento, no es que esté triste. O sea, la tristeza puede venir derivada de esa ansiedad que el animal siente en ese momento. Con lo cual, nosotros estamos constantemente justificando los comportamientos que tienen nuestros animales y estamos llamando o encasillando equivocadamente lo que están haciendo en ese momento. Y luego hay una cosa muy importante que, como decía Felipe cuando estábamos hablando de la habituación, que yo estoy a favor de la habituación y no de la sensibilización, y en esto hay muchas técnicas de adiestramiento en las que se utiliza la desensibilización y no la habituación como tal, es que a los animales no les podemos, lo que tenemos que hacer es ayudarles o enseñarles a gestionar esas emociones en esos momentos, no evitar que tengas esas emociones. Tú no puedes evitar que un animal tenga miedo a algo, simplemente lo que tenemos que ayudar es a gestionar qué comportamientos o qué puede hacer o cómo puede actuar en función de la situación en la que estamos, que bueno, volvemos a lo de antes, control ambiental, anticipación, etcétera, etcétera, pero sí enseñar a gestionar. Y cuando uno adiestra animales y tiene que enseñar a gestionar esos animales, qué les provoca diferentes situaciones, por lo que sea, aquí lo que sí hay que tener es paciencia. Hay comportamientos que uno no puede solucionar de la noche a la mañana y muchas veces nosotros queremos solucionar las cosas de la noche a la mañana. Eso es lo que decían, es lo que dicen los paciencia. neurocientíficos, pero que lo dicen también hace 4.500 años. Normalmente, bueno, ahorita que estabas diciendo... Déjame que meta una cuña con lo que estaba diciendo Ana, que Sí, estaba claro. en la punta de la lengua, y es un libro que escribió Eric Fromm, se llamaba La agresividad, ese pretendido mal. Que es un libro que cualquier etólogo, porque Eric Fromm era un etólogo, sería interesante que lo tuviera en su biblioteca o quien le interese la etología, ¿no? Porque hablaba de comportamientos que se llaman agresivos y que no son patológicos, sino que son naturales, es decir, que son territoriales, son sexuales, son sociales, son de conservación y tal, ¿no? Que, por supuesto, se emiten cuando no queda más remedio, pero que hay muchas situaciones en la naturaleza en que hay emisión de comportamientos agresivos, y no estoy hablando de la caza, porque la caza no es agresividad, ¿de acuerdo? Es otro tema y tal, ¿no? Y en el ser humano, el tema de poner límites, el tema de cortar una conversación, el tema de esto, no quedar afectado y tal cuando te están afectando, y muchas actitudes que puedes tener y tal pueden ser ya denominadas agresivas y no lo son. Entonces, era un poco a propósito de lo que estabas hablando sobre comportamientos agresivos, Ana, y no sé qué reflexión tienes sobre esto que decía Eric Fromm. No, que creo que la asertividad, lo que estás comentando, es algo que nos deben enseñar a todos, porque la gente, cuando le dices algo poniendo tus límites, se lo toma mal, porque no están acostumbrados quizás a decirles pues que es que esto no me ha gustado por esto y por esto, y que los animales son especialistas realmente en enseñarnos a poner estos límites bien puestos. Eso sería un poco también de sensibilización en el sentido de poder ser más natural y poder ser más asertivo, sin que tenga uno que estar caminando por las pestañas y tal para que no siente mal algo que no tiene absolutamente nada después.
Y tal, es que no simplemente, me pasó con una persona el otro día que me estaba echando una retahíla muy fuerte, una persona, una amiga mía y tal, y no me apetecía en esos momentos y tal, porque tenía otra cosa completamente diferente en la cabeza, ¿no? Y sí, gracias a Dios lo hice bien, ¿no? Porque conseguí torear el asunto para empezar a meter otro tema y así desviar ese para luego dar por concluida la conversación, ¿no? Pero efectivamente si yo digo, oye, no me apetece hablar, que podría en una amistad o que podría, no, vale, 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 te entiendo. No quiere decir que no me apetezca hablar contigo, no me apetece es decir, que si toco tu herida y tal, ¿sabes? Pues es un problema que tú tienes más que el que tendría que tener yo. Y esto dificulta muchísimo la conversación natural. El ser humano. Por eso, entre otras cosas, bueno, pues se hizo la diplomacia, ¿no? Para que los comportamientos no fueran tan naturales, porque entre otras cosas podrían ser muy agresivos. Ahí en el chat se habla primero que creo, bueno, dice que hay conductas que son difíciles de modificar, por ejemplo, la territorialidad del macho alfa es difícil de modificar y que a veces las hembras también pueden ser territoriales y marcar por inseguridad y miedo. La territorialidad en este caso en perros domésticos que viven en familias, viene de la educación que uno les dé, de la educación que uno les dé. Por un lado, macho alfa en el tema de los perros es un término que no está bien entendido, porque realmente si es alfa, si realmente es el perro alfa de la manada, es el perro más seguro, con lo cual no tendría por qué tener problemas de territorialidad. Y es más fácil trabajar un problema de territorialidad cuando es un problema de comportamiento que cuando es un problema de miedo. Porque a la otra cuestión hablaban de que hay territorialidad por miedo. Si, No, si la territorialidad no se debe al miedo. O sea, es más difícil trabajar patologías relacionadas con el miedo que con territorialidad. Y todo eso es trabajable y modificable. Perdona, Felipe. bueno, y si hablas de territorialidad de una manada de lobos en la naturaleza, que el macho alfa marque su territorio para que no venga otro macho alfa, eso no es conducta, eso es instinto. Claro. De supervivencia. Entonces, obviamente, eso no se va a poder modificar. Pero es que el ser humano también es territorial. Claro. Porque tiene justamente eso es lo que estamos hablando, que es que eso es instinto, no es conducta. Es decir, es algo que no se puede evitar. El problema es cuando un animal que no es alfa desarrolla la territorialidad, porque entonces ahí comienza a tener roles para los que él no está diseñado. Un macho alfa lo hace natural, lo hace sin agresividad, lo hace perfecto, mea en el sitio que tiene que mear, marca donde tiene que marcar y no se mete con nadie, porque los machos alfa, si algo tienen, es la serenidad y demostrar con el ejemplo de que aquí estoy yo y que este es mi territorio, esta es la hembra alfa y esta es mi manada y aquí no pasa nada. Y eso es un macho alfa. Pero si un omega que tiene otras características y tiene otras funciones en la manada, te lo llevas y lo sacas de la manada, te lo llevas a la vida de la casa y ese comienza a creerse macho alfa, ahí sí tenemos un problema de conducta de territorialidad. Pero es que ese perro lo que hay es que volverlo al omega, quitarle su rol de macho alfa que no tiene, que no es suyo y volverlo al omega. Y además es muy peligroso que lo tenga. Claro, entonces, ahí es donde generan las agresividades. Claro. Y también un problema de conducta. Y los problemas de conducta y también el estrés por abandono cuando se va a la familia son donde están, no les puedo proteger. Claro. Es decir, es un tema muy fuerte y tal que tenemos que entender. En muchos perros, yo es que he tenido el espectáculo que te he contado, Ana, durante muchos años aquí a mi lado, y de un perro, pues eso, ¿no? Es decir, maltratado en el sentido de que no le habían enseñado a estar solo y se ha pasado llorando 4 años y tal, hasta que se lo han llevado ya a un sitio donde por lo visto he sabido que es feliz, ¿no? Pero esa sensación de abandono es no haber entendido instintivamente su posición en la familia. Claro. Porque se tendría que quedar tranquilo de que se fueran los demás porque no es alfa. Claro, no tiene su sitio. La clave es tener, como nosotros lo hemos dicho muchas veces, que cada uno tenga su sitio en el mundo. O sea, ahí es donde se equilibran las emociones. Y precisamente esta charla que planteamos
Y estas cosas que han salido en el chat están ratificando lo importante que es saber qué es instinto, qué es conducta, qué son emociones, porque así, el mismo ejemplo que les di yo ahorita de la potra me comenzó a presentar un problema de conducta, pero yo a donde tengo que trabajar es en su emoción. Tenía una conducta de ansiedad, pero yo lo que le tengo que trabajar es el miedo. Ha desarrollado el miedo, se le ha sobreactivado y lo que tengo es que relajarla. Si yo trabajo sobre su ansiedad y quiero solucionar su ansiedad apaleando con 1000 cosas, no soluciono el problema. Bueno, Pero pues para eso tengo que identificar hay qué también es miedos emoción. genéticos, ¿no, Felipe? Es decir, que Claro, puede también venirle de familia y no ser detectable, porque cada De individuo... temperamento. Hombre, la tendencia de un animal que nace con un temperamento con miedo, pues con ello cuentas y sabes qué es lo que tienes que trabajar más, ¿no? Que es lo bonito, saber cuál es el temperamento de cada animal o la tendencia. Lo que viene trayendo, claro, claro. eso marca muchísimo. Si Y por al eso, final, perdón, Diana, di. que al final es súper importante saber de qué partes, cómo es ese animal en ese momento y qué puedo hacer para mejorar sobre lo que es, no querer cambiarle de la noche a la mañana. Por eso decía lo de la paciencia. Si tú tienes un perro miedoso, en este caso yo hablando de perros, tú tienes que trabajar para darle confianza. Si tienes un perro más nervioso, tienes que trabajar o tendencia al nerviosismo o a la hiperactividad, tienes que trabajar la calma. Si tienes un perro más tranquilo, tienes que activarle de alguna manera, pero tú no puedes perder de vista primero la función para la que fue creada esa raza y luego Claro. cómo se ha desarrollado, o sea, de qué parte, qué carga genética lleva. Claro, es como querer convertir a un gato en perro porque siempre uno haya tenido a perros y tal y de repente uno tenga un gato y tal, ¿no? Y se quede uno frustrado, ¿no? Es decir, hay en cuestiones en las que, por las que no se puede luchar y tal, porque son congénitas, absolutamente. Pero sí que es cierto que puede haber miedos heredados y tal, ¿sabes? De genéticos, ¿no? Es decir, de experiencias anteriores que han quedado escritas en los genes, ¿no? De los animales y ya ni te cuento de los humanos, o sea, ya ni te cuento. Es decir, lo que llevamos escrito genéticamente y estamos heredando de nuestros padres. Eso también para psicoterapia es muy interesante también tenerlo en cuenta, si uno para poder hacer el combo completo, ¿no? Del asunto que vienen a tratar. Y qué interesante el poder distinguir entre nuestras tendencias impulsivas que tienen que ver con necesidades vitales, aunque en el ser humano no sean vitales, y los deseos. Aquello que le ha sentado a uno bien y hacia lo que va, que tiene que ver con conexiones. Y entonces ahí podremos distinguir, aunque tengan los dos las mismas aferencias, me refiero en el sentido de que uno parece que no lo puede evitar y hay personas más de deseo y hay personas más instintivas, como hemos visto. También uno puede ser más límbico, puede ser uno más reptiliano en estos dos planos, y hablando del ser humano. Y entonces es muy interesante pues también el ver la tendencia, porque son informaciones distintas las que nos traen la parte instintiva que la parte emocional. Y ese es el famoso iceberg que hay debajo y tal, ¿sabes? De esa rayita que es la superficie del mar donde sale una puntita, que es el iceberg, ¿no? Que viene sostenida por una enorme bola debajo, desconocida, que vienen muchos de los memes y tal de desarrollo personal. Ahí están nuestras emociones y nuestros instintos. Claro, y es que la importancia, y lo hemos ya repetido muchas veces, de conocerlas es porque tú, como muy bien estás explicando, hay cada persona, hablando del ser humano, y también pasa con animales, por lo genética, por aprendizaje, por muchas cosas, hay tendencias, hay ciertas cosas, pero lo importante es conocerlo, saber que las tenemos, saber que todas son fundamentales para la Detectarlas, supervivencia claro.
es saber cómo que las tengo yo como ser humano. Yo tengo estas 3 emociones básicas, aunque haya una que prime más para mí, pero no sé qué, pues me trabajo las otras. Hay momentos en la vida que se necesita una cosa, hay momentos en la vida que se necesita otra. En una misma conversación a veces tienes que ser un poco más mental, de pronto un poco más visceral, de pronto un poco más límbico en una misma conversación, y hay Pero que saber siempre se va a jugar. requerir solucionarlo. Y eso es la inteligencia de la que nosotros hablamos, saber adaptarse en el momento y a veces ser un poco más de aquí, saber que las También se tengo. pueden postergar. Claro. Es decir, que eso es una capacidad que tenemos los seres humanos que no tienen los animales, pero luego volverlas a traer para solucionarlas, no dejarlas ahí en barbecho y tal, ¿sabes? Hasta el año que viene. Y sabes, a mí una cosa que me ha servido muchísimo de estudiar esto y profundizar este tema que tanto nos gusta es que esto, cuando lo conoces, cuando lo aplicas primero en ti y también luego hacia los demás y Es que luego va no sé muy qué, bien. evita muchos conflictos, No, es que evita va muy muchos, bien, claro. te quita muchos problemas de encima, porque si tú ves a una persona que te viene de una manera u otra y tú esto lo entiendes y no sé qué, y tú te sabes adaptar, es que evita conflictos. Justo en la naturaleza, sin el contacto humano, todo esto lo que evita son los problemas y los conflictos. Y se tiene derecho a tener en un momento dado sentimientos desagradables. Claro, pero luego para solucionarlos. Acéptalos y tal, y no te recrimines por ello. Eso es muy importante porque una de las cosas que nos han enseñado es a recriminarnos por ello, con lo cual los escondemos, nos dan vergüenza, y hay muchas cosas y tal que nos impiden aceptarlos, que es lo que hay que hacer, y luego, por supuesto, gestionarlos. No se puede quedar uno con un sentimiento negativo colocado ahí como si fuera una estatua, no, pero tienes derecho a tenerlos. Y eso es muy importante. Y se puede sentir ira, y se puede sentir desagrado, y se puede sentir asco, y se puede sentir, ¿sabes? Un ratito, tienes derecho. Y tener pensamientos negativos en un momento dado. Lo estoy diciendo porque cuando ya llegó uno al psicólogo es porque le ha estallado la bomba. Y entonces podemos hacer que no estalle la bomba, no teniéndonos miedo. Tú sabes el miedo que hemos generado y que nos han generado hacia nosotros mismos, que es una de las cuestiones por las que tenemos miedo al desarrollo personal, al psicólogo, y a saber por qué es y para qué es. Así que de todas formas siempre nos vamos a encontrar con una noticia positiva. Claro que sí. Eso es lo que es así. Está verificado, Felipe. Sí. No, además que yo honestamente estoy convencido que no solamente es que tengamos derecho, es que es necesario también tener a veces ira para saber cómo volver otra vez, y como si no es imposible. No, O sea, es que estamos en un mundo difícil, por además. favor. Seres humanos con un cuerpo que no nos han enseñado a gestionar, a liderar, que en el que están metidas estas partes que estamos hablando ahora y tal, que son las partes instintivas y emocionales, ¿no? Que tenemos en común con los animales, por supuesto. Claro. Aunque lo hayamos descubierto hace 40 años. No es verdad, yo he leído a los clásicos y Hipócrates y tal, ¿sabes? Era un gran caballista y tal, y tenía unas conexiones y comunicaciones, y es de eso hace 4000 años. Por favor. O sea, es que no hay que inventar que el agua moja. O sea. No hay que intentar que el agua moja, aunque haya que recordárselo de vez en cuando. Eso, o sea, por favor. Ay. Bueno, mira quién Bueno, tengo. hemos llegado a nuestra hora. Mira quién está ahí. Hola, Rodolfo. El gran Rodolfo. Maestro. Desde que he vuelto de Ibiza, Edu me lo ha domesticado y tal, y quiere estar conmigo, estoy encantada. Lo ha hecho para su propio interés, pero a mí me sirve y tal. Porque el gato quiere estar conmigo y no por ahí de parranda. Así que bueno, pues os mandamos a todos un beso, un abrazo y nos vemos mañana la estaremos próxima. colgando esto en mi canal de YouTube para que lo tengáis a vuestra disposición y se manda el enlace, ¿verdad, Ana? Sí, todas las semanas yo lo mando y la próxima fecha también os la diremos. Muy bien, Filipo, pues nada, vámonos. Muchísimas Un beso gracias. y un abrazo a todos. Y a todas, y nos estaremos viendo bien prontito. ¡Mua, mua y mua! Adiós. Chao.